Buenas noches chicos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. Perfecto, los que no tengan opción de micrófono, porfa por el chat me confirman si me oyen bien. Bueno chicos, inicialmente pues les pido disculpas por las situaciones que se han presentado. Pues no es culpa mía, tampoco es culpa de ustedes. La responsabilidad cabe directamente con el departamento de virtualidad de la universidad que no habilitó a todos los estudiantes en el aula. Entonces por eso buscamos las alternativas, que fue el documento que les dejé para que llenaran los datos. Em, pues con esos datos, los que alcanzaron a llenarlo, hice la lista de correos y les envié los enlaces de la reunión vía correo electrónico, e igualmente los publiqué en la plataforma virtual para los que estuvieran inscritos ahí. Les solicito pues las personas que están conectadas, que si conocen a otros compañeros que no tienen el enlace, se los hagan llegar para que pues todos participen en la reunión. Igualmente en este momento estoy haciendo la grabación de la clase, la voy a subir a YouTube y se las voy a enviar al correo también, pues para que la tengan y los que no se puedan conectar la, la puedan ver después. ¿Listo? Entonces pues esas serían las indicaciones iniciales. Voy a hacer una presentación relacionada con lo que vimos la clase pasada. La idea sería hoy ya finalizar todo el tema de estadísticas y hasta ahí haríamos el corte para el parcial. Seguramente el parcial será la otra semana, según las comunicaciones que ha enviado la universidad y el calendario académico. Entonces estén muy pendientes de sus correos para las comunicaciones. Esperemos que de acá a la próxima semana ya todos estén en el aula virtual, porque el parcial sería por medio de esa plataforma para no tener inconvenientes. Pues esperemos que así sea, ¿no? Que tengamos ya todos los estudiantes habilitados y pues no sufrir más inconvenientes en el futuro. Entonces al final les voy a pasar un enlace para tomar asistencia No escucho esta nada. clase. Ahí ves, profe. Chicos, Sí. porfa, los que se van conectando les solicito que silencien el micrófono. En la parte inferior del Zoom No tienen un escucho icono nada. Ay, de no. ¿Tienes micrófono. mi celular por ahí? Lo Miren. pueden, si pueden cliquear, les sale una raya roja encima para silenciarlo. Póngale silencio para que escuche. Igual pues cuando escuche mucho escándalo yo mismo los silencio. Los que no me escuchan, porfa revisen las opciones del computador. Entonces ahí les escribo en el chat, porque creo que la mayoría me escucha. Y vamos a dar paso a la presentación. Eh, Les solicito que mientras lleva la presentación no me interrumpan y al final hacemos una sección de preguntas, ¿vale? Entonces voy a quitar la imagen del video y ya vamos con la presentación. Regálenme en un momento y ya estoy con ustedes. Ay, ¿y esto qué? Ay, no, no entiendo. El computador no entiendo nada.
Listo chicos, entonces la clase anterior estábamos hablando sobre las muestras bivariadas. Vamos a recordar un poquito. Las muestras bivariadas son cuando vamos a tener más de dos muestras o dos muestras con una característica similar en ambos grupos. Acá estábamos hablando sobre los diagramas de dispersión. Hicimos el ejemplo de cómo construir un diagrama de dispersión, que básicamente era reflejar un punto tanto en el eje Y como en el eje X. Esos diagramitas pues nos sirven para representar lo que son las muestras bivariadas. El ejemplo que estábamos analizando en la clase anterior es el que tenemos en pantalla, donde teníamos dos exámenes, dos parciales y los mismos estudiantes. Entonces el parcial de arriba es para el primer parcial, pues es como si fuera el parcial del primer corte. Y habíamos dicho que le íbamos a dar al parcial de arriba la representación en el eje X y al parcial final la representación en el eje Y, ¿cierto? Cuando graficamos eso, en el diagrama de dispersión simplemente relacionábamos el punto que estuviera acorde en el eje X y en el eje Y. Entonces miremos para el primer caso. El primer estudiante sacó en el parcial 1 60 y en el parcial 2 70. Al relacionarlo en el diagrama de dispersión, pues nos ubicamos en el eje X con la nota de 60, que sería por acá más o menos, donde estoy marcando, y en el eje Y el puntaje sería de 72. Entonces por eso este es el punto que corresponde al estudiante 1. Y así hacemos con cada uno de los estudiantes. En este caso son 10 muestras, por lo tanto debemos tener 10 puntos en el diagrama de dispersión. Habíamos dicho igualmente que depende de la forma que tenga ese diagrama de dispersión, podríamos tener muestras de tipo lineal positivo, lineal negativo, no están correlacionadas o que no son lineales. Los ejemplos de eso serían como los que están en pantalla. Lineal positivo es como si nos representaran esas muestras una línea recta de manera creciente. No es exacta, pero más o menos alcanzamos a ver esa representación. Cuando es lineal negativa, vamos de una manera decreciente, también en línea recta, como la que tenemos acá. Cuando no podemos hacer ninguna figura, decimos que los datos no están correlacionados, que es el ejemplo que tenemos acá. Y cuando nos da otro tipo de figura geométrica, como la que está acá, en la última figura, que parece como una especie de círculo o semicírculo, decimos que no hay una correlación lineal, que son no lineales. Cuando hablábamos de covarianza muestral, estábamos relacionando los datos de X y de Y. Recordemos que X lo usábamos para determinar las variables. N es el número de las muestras. En el ejemplo que estamos desarrollando eran 10 estudiantes, por lo tanto N es 10. Los que tienen la rayita arriba pues van a ser las medias aritméticas. Entonces la de X obviamente para los datos del primer parcial y las de Y para los datos del segundo parcial. Recordemos que las medias aritméticas simplemente es el promedio de todos los datos. Es decir, sumamos todos los datos y los dividimos entre 10, que es el total de datos. Estos que están al cuadrado, S cuadrado y Y cuadrado, son la representación de las varianzas muestrales, igualmente para X y de Y. Y cuando le sacamos la raíz a esos datos, vamos a tener las desviaciones estándar. Entonces simplemente son conceptos que ya habíamos revisado anteriormente. Estas son las formulitas que también ya conocemos para calcular cada uno de esos estadísticos. Entonces las medias simplemente es sacar el promedio, sumar todos los datos en X y dividirlo sobre el número de datos, que sería 10. Lo mismo para Y. Y las varianzas es relacionar cada uno de los datos con la media tanto en X como en y esos valores elevarlos al cuadrado. Entonces la clase pasada ese era el procedimiento que estábamos haciendo, sacando cada uno de esos estadísticos. Entonces, siguiendo con el ejemplo de los parciales, vamos a calcular los estadísticos. Yo los tengo ya por acá.
Entonces recordemos, vamos a calcular la media para los datos de x, que son los del primer parcial. Sería simplemente sumar todos los datos, en este caso 60 más 74 más 66 más 34 más 60 más 66 más 57 más 71 más 39 más 57, y todo eso lo dividimos entre 10. Cuando hacemos esa operación nos dio 58.4. Hacemos lo mismo con los valores de y, saquemos la media, entonces el promedio de los de y, que son los de la fila de abajo. Entonces sería 72 más 82 más 75 más 46 más 73 más 74 más 70 más 82 más 60 más 61. Todo eso sumado y dividido sobre el número de datos, que sería 10. Al final esa operación nos tiene que dar 69.5. En este caso solamente estoy tomando un decimal. En algunos casos pues ustedes toman 2 o 3. Lo que les he dicho en las clases anteriores, entre más decimales tomen, pues más aproximado va a ser el valor. Y la Lady no está conectada. Y ahora vamos a calcular las varianzas. Entonces recordemos que para calcular las varianzas seguimos la formulita que está acá. ¿Qué va a hacer? X sub i es el primer dato. Entonces para los x, que sería el primer parcial, sería 60 menos la media, que es 58.4, que fue la misma que calculamos en el procedimiento anterior. 58.4 es la media, el promedio. Y todo eso elevado al cuadrado. Hacemos esa suma con cada uno de los datos. Entonces para 60, para 74, para 66, 34, etcétera. Y todo lo vamos a dividir entre n menos 1. Entre n menos 1. Como n es 10, si le restamos 1, pues nos va a dar 9, que es lo que tenemos acá. Entonces toda esa sumatoria dividida entre 9, el resultado que vamos a obtener es el 166.4889. Hacemos lo mismo con y. Entonces para y, los datos que tenemos son 72, 82, 75, etcétera. Entonces en el primer caso sería 72 menos 69.5. ¿De dónde salió ese 69.5? Recordemos que es la media que ya calculamos. La media para los datos de y. Todo eso elevado al cuadrado más los de 82, que sería el segundo dato, luego los de 75, 46, todo el mismo procedimiento y siempre elevado al cuadrado. Al hacer esa sumatoria y dividir sobre 9, vamos a tener que el resultado de esa varianza es 121.8333. Y el siguiente paso sería calcular las desviaciones estándar, que simplemente es elevar al cuadrado los datos de las varianzas. Entonces para x, raíz de 166.48 nos daría 12.9031. Para y, raíz cuadrada de 121, los que obtuvimos en el paso anterior, nos va a dar 11.0378. Si quieren comprobar los datos, yo les dejo la presentación y les dejo la grabación del video para que revisen en las calculadoras si efectivamente les dan esos datos. Ahora vamos a hablar de lo que es la covarianza muestral. Entonces este datico que está acá, que lo representamos como SXY, es el que nos va a dar la relación de varianza entre los valores de X y de Y. Entonces en la fórmula simplemente la primera parte es la que establecemos, que se divide sobre n menos 1. N sería para nuestro ejemplo 10 menos 1, igual que en los casos anteriores, sobre 9. Y la multiplicación que vamos a hacer es la primera parte, el dato en X menos la media por el dato en Y menos la media en Y. Esto es un poquito largo hacerlo manualmente, pero cuando utilizamos un software como Excel, pues simplemente él calcula automáticamente todos los datos. Bueno, entonces acá en esta diapositiva ya está resuelto el problema. Miremos la primera parte, que sería la de X
esto lo tenemos que hacer con cada uno de los datos. El primer dato en X es el 60, que es el que está acá, menos 58.4, es la media en X, el promedio en X, por el primer dato en Y, que es 72, menos la media en Y, que es 69.5. Hacemos eso con los primeros datos, más el mismo proceso con los segundos, con los terceros, con los cuartos, con todos los datos. Al hacer esa sumatoria la dividimos sobre el 9, recuerden que es 10 menos 1, 9, y el resultado sería 134.111. Esa es la covarianza. Acá distinguimos algo según esas covarianzas o ese dato de covarianza, y es lo que ya discutimos anteriormente. Si nos da de forma creciente, va a ser una lineal positiva, y si nos da de forma decreciente va a ser una lineal negativa. Tengamos en cuenta ese tipo de relaciones que podemos observar en los diagramas de dispersión. Y ahora hablemos sobre el coeficiente de relación. Lo vamos a calcular con esa formulita que está acá. Recordemos que este valor de S, XY, es la covarianza, el que hallamos en el dato anterior. Lo vamos a dividir sobre la varianza, la desviación en X por la desviación en Y, esa multiplicación. Y acá ese dato nos tiene que dar entre menos 1 y 1. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento. Recordemos, este coeficiente lo vamos a representar con la letra R. 134 fue el valor que obtuvimos en el paso anterior. Este 134.11 que está acá, que sería la covarianza muestral. Entonces ese primer 134 lo vamos a dividir entre el de X, que recordemos nos dio 12.90, por el de Y, que nos dio 11.0378. Al hacer esa operación vamos a obtener el valor de 0.9416. ¿Por qué les decía anteriormente que ese dato de este coeficiente tenía que estar entre menos 1 y 1? Tenemos que analizar esta relación que está en esta diapositiva. Entonces miremos, si está en un valor cercano a 1, va a tener una correlación lineal positiva fuerte. Entre más se acerque a los extremos, más fuerte va a ser la correlación. Si está cercano a menos 1, tendrá una correlación lineal negativa fuerte. Si está cercano al 0, puede ser que la relación sea débil positiva o débil negativa. En el caso de nuestro ejemplo, nos dio un valor de 0.9416. Entonces, ¿hacia dónde creen ustedes que tiende ese valor? ¿Hacia una correlación positiva o hacia una correlación negativa? Es correcto, como lo vemos acá, se está acercando a 1, ¿cierto? Está muy cerca del 1, por lo tanto va a tener una correlación lineal positiva, y entre más cercano esté a 1, pues va a ser más fuerte o más débil. Entonces Profe, eso, yo tengo una pregunta. señora, ¿Esas diapositivas las van a enviar al correo? yo les subo el video a YouTube y les envío el enlace pues a la lista de correos que tengo. Ah, bueno, profe. Gracias. Bueno, entonces nos dio el 0.94. Dijimos que es una correlación positiva fuerte, porque se está acercando al 1. Entonces, si nosotros graficáramos eso, pues nos va a dar una rayita hacia arriba, ¿cierto? Ajá. Listo. Vamos a ver la última parte, que sería la matriz de varianzas y covarianzas.
Es una manera de representar esos datos que obtuvimos anteriormente. La notación que vamos a tener acá es con x1 y x2. x1 es para los valores anteriormente notábamos como x, simplemente x solita, y x2 para los valores que antes estaban como y. Nuestra relación va a estar dada por esta ecuación, bueno, no es una ecuación, esta forma de matriz que tenemos acá señalada en amarillo. Entonces, si yo estoy diciendo que x1 es para la x solita, pues van a ser los datos de x. Y esta que tengo como x2 serían los datos que antes estaban como y. Eso es lo que me indica esta notación que tengo acá. Simplemente es eso. ¿Cómo quedaría para nuestro ejemplo? Entonces revisemos en la siguiente diapositiva. Los datos que tengo en esta diagonal que les estoy mostrando va a ser lo mismo, es decir que esa fue nuestra covarianza muestral, el 134.111. Ese dato va a ser igual en esa matriz, y acá el x1 es el de x normal, es decir el del nivel parcial x1, que sería el 166.48 que obtuvimos anteriormente, y x2 ahora sería el de y, que fue el que nos dio anteriormente, 121.83. Esa sería la distribución de forma matricial, no cambia nada. Entonces, si se dan cuenta, no es nada complejo. Y la última parte es la referente a la matriz de correlación. Esto simplemente es sacar los datos con la matriz que tenía anteriormente y ordenarlos en una nueva matriz, que sería R y J. Si son dos matrices, dos valores, lo que vamos a tener es un R y 1, que es lo que tenemos acá, R12, R1 y R22. Simplemente va a ser relacionar los datos de la matriz anterior. Miremoslo cómo queda en nuestro ejemplo. Porfa, chequen los micrófonos. Deberían apagar los micrófonos. Listo. Entonces revisemos los datos que obtuvimos en nuestra matriz de correlación. Tenemos nuestra matriz de varianzas, que es la que está arriba, con los datos que ya sacamos en el paso anterior. Si yo quiero hallar el valor R11, lo que tengo que hacer es buscar el S, X1, Y1. ¿Cuál sería ese valor? Entonces acá sería S, X, 1 en Y y 1 en J. Según eso, el que me da el valor 11, ¿cuál sería? Sería X. No entiendo. Recordemos que Y, esta sería la fila y J sería la columna. Entonces el 11 estaría ubicado. Sería acá 11. El que está acá, 166. Ese es el primer dato. 166.48. El 11. Y lo vamos a dividir sobre, entonces acá sería S, X1. ¿Cuál sería el X1? El sí. 166, 48, Correcto, es el 89. mismo, 166.48 por el SX2. ¿Cuál sería el SX2?
134.1111. Correcto. 120. 134.1111. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la ubicación de mi matriz anterior. Espérenme y borro esto. Acá nos acordamos un poquito si vieron la materia de álgebra lineal, que I indica las filas, Sí. que son las que van de manera horizontal, y J Y indica las, las columnas, que son las que sí. van de manera vertical. Y esa es la relación que Ujú. tenemos que sacar para nuestros valores de R y J, simplemente. Entonces tendríamos 4 valores que son los que vamos hallando aplicando esa formulita básica. Yo tengo una pregunta, profe. A esos 4 valores, cuando usted le vaya a sacar el resultado, ¿se multiplica por la fila o columna o se multiplica en X? ¿Cómo así? Pues mi pregunta es, ¿cómo para hallar este resultado? Acá hay que hacer una multiplicación En la parte de en abajo, la ¿cierto? parte de abajo. Sí, Sí, en la parte de abajo. esa multiplicación va a ir, digamos, en X, que es R.1 por R.2, Bueno, mira. o van a ir R.1, o sea, así en la fila. Mira, yo voy a sacar el valor R11, ¿cierto? ¿Sí? El primero sería 1 para I, 1 para J. Entonces, voy a buscar el S que tenga X. Acá estoy diciendo que I es el primer dato. Entonces yo tengo que buscar el X1 y el X1. ¿Sí me hago Mm, entender? Que sería el de No, J. ya me perdí. no entiendo Miremoslo nada. otra vez. I es Ujú. para filas y Sí, J es para es para columnas. columnas. Y según esa ubicación, R1 sería fila 1, columna 1, que sería el dato que ubicamos acá. Miremos O esta sea, forma. sería como Acá nos está dando cuál sería la ubicación. Si yo quisiera hallar el datico R12, sería fila 1 con columna 2. ¿Cuál sería Ok. el reemplazo en la fórmula si quiero hallar el 12? sería 166.480 perdón, 48,89 por 121,8333. Sí, listo, correcto. Pero notémoslo acá en la fórmula donde están las S. Ok, entonces sería SX1, o bueno, XY, ¿Correcto? por XJ. ¿Y J cuál es? JE sería el 121. No, no, no. 8. J, ¿cuánto vale acá? Ay, perdón, el 2. J2, ¿cierto? Entonces sería Sí, señor. X2 sobre No S, Sobre entiendo. X, X1 ¿X qué? Exacto. Por por igual S, X2. X2. Así es que hacemos la ubicación. Entonces, ¿cuál sería el valor de arriba en nuestra tabla? X12. El 166, 48,89. X12. X1, X2. Bueno, X1 no sería, profe, el 166, No, mira, 48,89. míralo acá en la matriz de varianzas. Acá nos lo están indicando. ¿Cuál es? Ok. 134. El 134, correcto. El 134.11, ¿no? 1, Ya 1, tiene un 1, chicle 1, pegado Sí. 1. ahí. Ese sería el valor de arriba. ¿Cuál sería el de abajo? O los dos de abajo. El mismo, 134. ¿Cuál sería X, SX1? 166. 121.8333, ¿no? El 1, X1. 166. No, X1 sería igual. El mismo. 134.11.11. Miremoslo acá. Acá es donde está. X1.
Entonces, ¿cuál es? 166. 166. Punto 48. 4889. Y a este Profe, me lo perdí voy a ahí. multiplicar. ¿Cuál sería el No lo entiendo. SX2? Pero, profe, me perdí. O sea que si es S a la 2 sobre X1, ese es el primer valor de la primera fila, ¿sí? Sí, Y ya el otro, o sea, la parte superior, es como la segunda fila, ¿sí? sí, Como tal, el correcto. primer valor, ¿sí? Ujú. Y el X2 de ahí sería 630 y... Ah, no, sí. Sería 666.48, ese es X1 de abajo, ¿sí? Sí. Y el SX2 de ahí sería el de al lado, o sea, el Acá, 121.83. miremos acá nos lo está indicando. El que Ah, está en X2 es el mismo, 121,83. ¿cierto? El que yo construí con esta fórmula. Entonces, en este caso, ¿cuál ah, vendría siendo si yo hago ese reemplazo? sería 121. 121. Correcto. 121. 121. 121. 121.83. 121. Profe, yo me perdí. ¿En qué parte? Yo me perdí en eso de la X1 por X2. O sea, siempre va a No, ser como la fila. Sí. Serían 134,11. El primero es para la fila, que sería el de acá, y el otro es para la columna. Mm, Y ok, ya, simplemente reemplazar. entendí. Con esta formulita me ubico y saco los valores para esta matriz RJ, que está R y J. Chicos, háganme un favor. Yo en el enlace del correo les envié parte uno de la conferencia y parte 2. Lo que pasa es que este programa que estamos usando solamente nos da un tiempo de respuesta de 40 minutos. Ya se nos va a acabar esos 40 minutos. Entonces, por favor, sálganse de esta conferencia y conéctense a la que dice parte 2. Bueno, sí, señor. Bueno, Ya ya, nos vemos en esa vale, ya nos conferencia. vemos. Gracias. Gracias. Mira cómo me salgo.